Muy buenos días, espero que se encuentren perfectamente bien. Dependiendo del horario que nos escuchen, espero que se entretengan un poquito con lo que van a escuchar. Tenemos dos temas muy interesantes y por eso lo vamos a dividir en dos podcasts, ¿verdad? El primero específicamente vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador y de lo que ha sido, fue y especulamos que será su gobierno o lo que falta de su gobierno porque aquí hay pues situaciones muy interesantes que vamos a tocar y refiriendo a esto, a las situaciones interesantes que se van a poner en un futuro, pues hablamos también de las elecciones que van en el estado de Hidalgo para gobernador del estado. Esto quiere decir que Omar Fayad pues ya prácticamente le queda un año, menos de un año, en donde pues me parece que ha sido un gobierno neutral, muy objetivo, muy puntual, no, y esto las personas que me conocen, créanme que no lo digo nada más por decirlo, me parece que ha sido un gobierno bastante digno en ese sentido. Pero ¿qué va a pasar en el Estado? No lo sabemos, vienen apuestas, vienen especulaciones con respecto a los candidatos de Morena, y con el candidato del PRI, pues yo creo que ya está más que cantado, pero no hay nada dicho todavía, ¿verdad? Entonces ya muy pronto sabremos quiénes serán los candidatos de los partidos aquí en el estado de Hidalgo. Bien, ustedes recordarán que Andrés Manuel López Obrador se jacta de ser un activista social, puesto que el señor ha luchado por diferentes causas, ¿verdad? Tiene una carrera política pues ya bastante larga. La verdad es que si hay una persona que sabe de la política o de las cuestiones sociales del país, pues es él porque tiene un recorrido importante en toda la República. De ahí que lo entienda, pues hay mucho trecho, ¿verdad? Puede recorrer toda la República, saber de los problemas, pero de ahí a que lo solucione, pues vaya que hay bastante tramo. Él llegó a ser jefe de gobierno allá en el Distrito Federal, en el antes llamado Distrito Federal en la Ciudad de México, ¿verdad? Después, pues bueno, como sabemos, en el 2006 presentan eh, pues una elección un tanto pintada de fraude, en donde después Andrés Manuel decide pues hacer un plantón, ¿verdad? En la plancha del Zócalo, que fue muy criticada por los medios de comunicación, fue muy criticada por los comerciantes que estaban precisamente ahí, porque pues bueno, como ustedes saben, ¿verdad? No solamente fue en el Zócalo, sino fue en otra parte, no recuerdo en dónde, pero había eh, múltiples negocios, vaya, había una vida comercial importante en esa zona donde se hizo un plantón. Creo que fue en Reforma, no sé, no lo recuerdo ahorita el dato preciso, pero fue por ahí. Entonces, después llegó el 2012, ¿verdad? Una elección otra vez bañada con un poco de sospecha, ¿verdad? Porque pues estábamos todos, no creíamos que fuese a ganar otra vez el PRI después de ese tremendo régimen de 70 años o hasta más, ¿verdad? En donde pues, no se vivió precisamente pues muy bien que digamos, ¿verdad? Entonces yo creo que los mexicanos estábamos ya totalmente pues curados de ese espanto de ese partido, pero pues en el 2012 nos demostró que no, que queríamos todavía que nos siguiera gobernando el PRI, y en ese sexenio pues pasó lo que pasó, ¿verdad? Fue el fracaso de la reforma energética, el fracaso de la reforma, pues varias reformas como el de la fiscal, también hubo reformas que la verdad es que no sé si se acuerdan que de hecho hubo una reunión, hubo una pequeña organización, digámoslo así, muy sui generis de los diferentes partidos políticos que había, en donde pues todos se organizaron para precisamente apoyar las reformas que tenía Peña Nieto, ¿verdad? Aunque suene un poco raro, hicieron una reforma en donde van a subir el precio de la gasolina para que no subiera el precio de la gasolina, lo cual suena bastante tonto. Pero bueno, ahí también hubo una reforma educativa, se modificaron los procesos de selección, ¿verdad? El concurso
de oposición, ¿verdad? Para ser maestros, se modificaron muchas de las cosas que también el sindicato, pues la verdad es que ni siquiera se pronunció y eso es lo preocupante, ¿no? Pero porque ellos sabían precisamente que pues no les convenía en nada esa reforma educativa y el proceso de selección de plazas. Me pareció pues que el sindicato no tuvo más que acatarlos. Se estaba poniendo una evaluación punitiva, lo cual también los maestros no estaban totalmente de acuerdo, pero como siempre pasa, los maestros son los últimos en ser los que se les cuestiona las cosas que hace el gobierno, ¿verdad? Pero bueno. También hubo casos de corrupción, Ayotzinapa es uno de ellos, triste caso, que de hecho si quieren leer todo acerca de, hay un libro de Anabel Hernández, que es precisamente trata sobre ese tema. Hay una infinidad de libros, pero me parece que ese y otro que no recuerdo el nombre del señor, pero que también tiene un muy buen libro que está en la editorial Anagrama, luego les paso el dato, que también documenta todo lo que pasó, cuestiones como Javier Duarte, ¿verdad? Que pues literalmente regalaba, o más bien daba, perdón, inyecciones contra el cáncer, los tratamientos contra el cáncer que tenían pues prácticamente agua, ¿no? Fue un caso muy sonado. Chihuahua, caso de Javier Duarte, de Chihuahua, bueno, fue el de César Duarte, corrupción, desvío de recursos, la estafa maestra que fue documentada, por cierto, por Animal Político, y pues una infinidad de errores, de cuestiones de corrupción. Ahora, lo importante, veníamos de eso, ya estamos fastidiados, independientemente de que nos diera risa o no el señor presidente, pues la verdad es que ya sufrimos situaciones muy absurdas de corrupción, ¿no? Muchas personas estarán de acuerdo que, pues más bien el PRI fue el mismo que se metió el pie, ¿no? Yo recuerdo muy bien ya al final de sexenio, cuando empezó a salir todo este mugrero de la estafa maestra, que la verdad es que yo creo que Peña Nieto ya como que se lo tomaba hasta en broma, ¿no? Ya iba a los actos públicos, pues de una forma muy como ya eh, diciendo, bueno, ahí se quedan, yo ya robé lo que tenía que robar y nos vemos, ¿verdad? También, pues obviamente tenías ahí al grandísimo señor corrupción, a Videgaray, que pues, al fin y al cabo se comentaba que era el que pues, tenía al mando el barco, ¿verdad? Veníamos de todo esto cuando llega Andrés Manuel nuevamente, la verdad es que ya lo sentía muy cansado, muy choteado el discurso, y sale con esto de la cuarta transformación, y yo no entendía muy bien lo que estaba diciendo, pero no creo, y eso sí lo voy a decir, y es que la verdad es que yo no creo que Andrés Manuel haya sido un buen candidato. De hecho, me pareció que Meade todavía lo hizo un poquito mejor. Anaya, ni se diga, fue una persona combatiente, la verdad es que debo reconocer que sí caía mal, no sé, tiene esa facultad Anaya de caer mal, pero pues hizo una campaña mejor que la de Andrés Manuel, la verdad es que eso sí. Pero yo creo que aquí más bien fue ya la opción lógica, fue como el PRI ya no regresa, el PAN tampoco, entonces vamos a escoger el menos peor, dijeran por ahí, ¿verdad? Y pues el gobierno de Andrés Manuel ha sido variopinto, la verdad es que ni tan malo ni tan bueno. Hay ciertas cosas como por ejemplo el de seguridad que yo no entiendo qué quiere hacer el señor. Si ya estás militarizando el país, pues no sé por qué no, pues continúas con esa estrategia, ¿verdad? La Guardia Nacional parece un mueble enorme, ¿verdad? Además de que si te está costando mucho empezar a formar un aparato burocrático enorme, que de hecho ya aumentó la nómina, ¿verdad? Pues entonces empiezas a utilizar, ¿no? El asunto de la Guardia Nacional me parece que es como adorno. Dice que la violencia genera más violencia, pero pues yo creo que los dichos, las cuestiones morales, las cuestiones que tienen que ver con cuestiones ideológicas, pues un poco ya arcaicas, pues ya están superando, más bien la realidad está superando todo eso, ¿no? La violencia va a generar más violencia, pero
pues es que ya cuánta gente ha muerto en el país a causa del narcotráfico, a causa de las drogas, a causa de la política de los Estados Unidos con respecto a los narcóticos. Me parece que ya la gente, pues literalmente en cuestión de seguridad, pues ya no confía, ¿no? Y pues obviamente han dejado que estas organizaciones criminales crezcan y crezcan y crezcan, apoyados porque no solamente eso, creo que ya lo sabemos todos. El narcotráfico siempre ha estado controlado en el país. El narcotráfico siempre ha estado a partir del gobierno de Salinas, ¿verdad? Repartido en plazas y ha estado beneficiando a unas plazas y matando a otras, ¿verdad? Que precisamente fue el pacto que se hizo Felipe Calderón, ¿verdad? Y todos lo sabemos que el cártel de Sinaloa es el que recibía menos ataques y era el que a veces hasta coordinado con el gobierno atacaba a los diferentes cárteles del país. Eso ya lo sabemos. Ahora, Andrés Manuel López Obrador no sé si tenga pacto con los narcotraficantes, ya siendo muy sinceros, la verdad es que no creo, pero tampoco su política de seguridad ha sido la correcta. Yo creo que ha sido muy liviana, muy tibia, muy pensando que la conversión moral que va a tener el país después de un realce económico va a cambiar y pues la verdad es que eso lleva años, años, una transformación moral, años y lo estamos viendo en las generaciones actuales, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto de la seguridad, en el aspecto del control de la pandemia, que bueno, qué barbaridad, de los países con más contagios, con más muertes en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, pues ahí no es de a gratis, ¿no? El manejo de la pandemia para mí fue pésimo. Fue una estrategia muy blanda, ¿vale? Y pues ahí están las consecuencias. No todo ha sido malo, obviamente hay cosas que yo creo que Andrés Manuel ha hecho muy bien, su política interna es muy buena, la verdad se ha rodeado de gente que a veces, y lo pongo muy entrecomillado, pues hace bien las cosas, ¿verdad? Eh, Me parece un gobierno atinado en cuestiones económicas, me parece que ha sorteado la crisis de la pandemia dignamente, no de una forma correcta, pero dignamente económicamente hablando, está sorteando, ¿no? El peso se mantiene fuerte ante el dólar. Me parece que el comercio no ha tenido bajas importantes. Claro, claro, es una crisis, eso pues se entiende, ¿verdad? Pero la economía no ha caído en niveles, pues, desafortunados. Me parece que se ha mantenido digna en ese aspecto. Hay muchas cosas que podemos mencionar de Andrés Manuel, pero tiene otra virtud, me parece, y lo han dicho sus allegados, que es una persona intachable, no es una persona que sea corrupta, ¿verdad? Pero también ahí dudo mucho de los colaboradores, hasta de su hijo, que sea una persona, que sean personas intachables. Esperemos que el gobierno de Andrés Manuel funcione en los años que vienen ahorita. Yo dudo mucho que el PRI, el PAN regresen a la presidencia de la República, lo dudo mucho, la verdad es que precisamente ahondando en este tema, pues me salió lo del estado de Hidalgo, ¿verdad? Las elecciones y creo yo, no estoy seguro completamente, que va a ser la primera vez que el PRI sea derrocado en nuestro estado, ¿verdad? Creo que ellos mismos se han puesto un pie. Y ya para entrar en el otro tema, que lo vamos a tocar en otro podcast, ya nomás para más o menos dar una introducción. Creo que el PRI en Hidalgo específicamente debería tener un momento de autocrítica y ver que las mismas prácticas políticas que ejercen ellos, pues no les han funcionado. Necesitan tener una autocrítica importante, necesitan saber que lo que están haciendo o lo que hicieron en años pasados, pues no ha servido. Y más ahorita que se viene la oleada de Morena, que déjenme decirles que Morena en Hidalgo, pues yo no le veo ni pies ni cabeza, ¿verdad? Sigue siendo el efecto de Andrés Manuel. No es un partido precisamente que sea contrario al PRI, más bien me parece que también fomenta ciertas prácticas y tiene personajes muy deplorables. Eso
Creo que está totalmente documentado. Pero bueno, ese es a grandes rasgos el pequeño podcast que teníamos. Me parece que es muy interesante lo que pasó con Andrés Manuel. Ahorita tiene oportunidad de decir, bueno, voy a corregir ciertas cosas. Hay movimientos interesantes, está haciendo cosas que al parecer van a beneficiar en un futuro a su política. Digo a su política y no digo al país. Pero bueno, sería todo. Muchas gracias. Coméntenos ahí qué les ha parecido el gobierno de Andrés Manuel. ¿Les ha parecido bueno? ¿Les ha parecido malo? O, pues bueno, como les dije, yo creo que no hay como esta doble situación de que sean totalmente negro y totalmente blanco, pero pues hay matices, ¿no? Y esa es mi opinión acerca de el gobierno de Andrés Manuel. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast.